El yoga y la atención plena, dos prácticas profundamente enraizadas en las antiguas tradiciones orientales, se han convertido en fenómenos globales en las últimas décadas. Originalmente confinados al subcontinente indio, tanto el yoga como la atención plena han trascendido sus orígenes para influir en las culturas de todo el mundo, especialmente en Occidente. Este cambio ha sido facilitado por diversos factores como la globalización, el auge de la cultura del bienestar y la creciente conciencia sobre la salud mental. Este ensayo explora las raíces históricas del yoga y la atención plena, su expansión más allá de sus contextos tradicionales y su transformación en prácticas modernas que se practican en todo el mundo. Las raíces históricas del yoga. El yoga, una disciplina física, mental y espiritual, se ha practicado durante más de 5.000 años, con sus orígenes en las tradiciones védicas de la India. La palabra yoga proviene de la raíz sánscrita yuj, que significa unir o unir. En su forma más temprana, el yoga se veía como un camino para unir el alma individual con la conciencia universal o divina. El texto fundamental del yoga, los Yoga Sutras de Patanjali, alrededor del siglo 200 a.C., formalizó la práctica del yoga en un camino de 8 etapas que incluía pautas éticas, yamas y niyamas, posturas físicas, asanas, control de la respiración, pranayama, concentración y meditación, todo orientado hacia la iluminación espiritual. Históricamente, el yoga fue practicado por ascetas y buscadores espirituales en la India, especialmente dentro del hinduismo, el budismo y el jainismo. Las prácticas se enseñaban a menudo en pequeños entornos informales, con el conocimiento transmitido de maestro a alumno. El yoga se consideraba un medio para alcanzar moksha, liberación del ciclo de nacimiento y muerte, samsara. La introducción del yoga en Occidente. El yoga comenzó a expandirse en el mundo occidental a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. La primera introducción importante ocurrió cuando Swami Vivekananda, un reconocido líder espiritual indio, asistió al Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago en 1893. Las conferencias de Vivekananda sobre la filosofía del Vedanta y el yoga cautivaron a la audiencia, enfatizando la idea de que el yoga podía ser un camino práctico hacia la autorrealización y la paz mental. Esto marcó el comienzo del viaje del yoga, de una práctica espiritual esotérica a un movimiento global más secular. A principios del siglo XX, otros yogis indios, como Paramahansa Yogananda y Sivananda Saraswati, fomentaron la expansión del yoga, estableciendo ashrams y escribiendo libros que apelaban a las audiencias occidentales en busca de iluminación espiritual. Autobiografía de un yogi de Yogananda, publicada en 1946, se convirtió en una obra icónica que atrajo a muchos seguidores y despertó el interés occidental por el yoga. Este periodo también vio la creación de centros de yoga y retiros en Europa y Estados Unidos, con figuras como BKS, Iyengar y TKV Desikachar, promoviendo el yoga como un sistema para el bienestar físico y mental, en lugar de una disciplina puramente espiritual. A mediados del siglo XX, el yoga fue visto cada vez más como una herramienta para la condición física, el alivio del estrés y el bienestar personal. Influenciado por el auge de la cultura física, el yoga en Occidente gradualmente se desvió de sus raíces puramente espirituales, enfocándose más en las posturas físicas y los ejercicios de respiración. Los practicantes occidentales, atraídos por el énfasis del yoga en la flexibilidad, la fuerza y la relajación, adaptaron la práctica para satisfacer sus propias necesidades, lo que dio lugar al desarrollo de varios estilos como el Hatha Yoga, el Vinyasa Yoga y el Ashtanga Yoga. El surgimiento de la atención plena. La atención plena, aunque conceptualmente vinculada a las prácticas de meditación en el budismo, ha ganado prominencia como una práctica psicológica en las últimas décadas. Las raíces de la atención plena pueden rastrearse hasta las enseñanzas budistas de sati, que se refiere a la conciencia, la atención y la atención plena como parte del camino hacia la iluminación. Las enseñanzas del Buda, que enfatizan estar presente en el momento y observar los pensamientos y emociones sin apego ni juicio, sentaron las bases para las prácticas de atención plena. En Occidente, la atención plena cobró fuerza en la década de 1970 gracias al trabajo del Dr. John Kabat-Zinn, profesor de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts.
Kabat-Zinn desarrolló el programa de reducción de estrés basado en atención plena, MBSR por sus siglas en inglés, que integraba las técnicas de meditación mindfulness con la psicología clínica. El éxito del MBSR en el tratamiento de pacientes con dolor crónico, ansiedad y estrés generó un amplio interés en la atención plena como herramienta terapéutica. A lo largo de las décadas de 1990 y 2000, la atención plena se adoptó de manera generalizada en los entornos clínicos, con investigaciones que demostraban su eficacia para tratar una amplia gama de condiciones de salud mental, como la depresión, el PTSD y la adicción. La práctica se integró cada vez más en la psicoterapia, especialmente a través de programas como la terapia cognitiva basada en mindfulness, MBCT, que combinaba las técnicas de atención plena con la terapia cognitivo-conductual para prevenir recaídas en personas en recuperación de la depresión. La expansión global y la transformación. La expansión del yoga y la atención plena por todo el mundo ha sido facilitada por el creciente interés en el bienestar y el autocuidado. A medida que la vida moderna ha acelerado y los niveles de estrés han aumentado, muchas personas han recurrido a estas prácticas como herramientas para hacer frente a las presiones del día a día. El yoga y la atención plena ofrecen una forma de cultivar un sentido de equilibrio, presencia y paz interior, lo que las convierte en opciones atractivas para personas de diversos orígenes, edades y profesiones. Los estudios de yoga, los retiros de bienestar y las plataformas en línea han hecho que el yoga sea más accesible para una audiencia global. En muchos países occidentales el yoga se ha vuelto común, practicado en gimnasios, centros de fitness y estudios privados. Los festivales y talleres de yoga se realizan regularmente en todo el mundo, atrayendo a miles de asistentes. La era de las redes sociales también ha jugado un papel significativo en la promoción del yoga, con influenciadores y celebridades respaldando la práctica, lo que ha impulsado aún más su popularidad. La visibilidad del yoga en la cultura popular, incluidos películas, programas de televisión y anuncios, ha contribuido a su aceptación como una práctica de estilo de vida generalizada. La atención plena también ha sido adoptada por individuos profesionales de la salud y organizaciones por igual. Las corporaciones y las escuelas han adoptado programas de atención plena para reducir el estrés y mejorar la concentración. Y las prácticas de atención plena se están integrando cada vez más en los planes de estudio educativos. Muchas empresas ahora ofrecen programas de bienestar basados en la atención plena para mejorar el bienestar y la productividad de los empleados. El atractivo de la atención plena en el lugar de trabajo radica en su capacidad para ayudar a las personas a gestionar el estrés, mejorar la atención y fomentar la resiliencia emocional. En el ámbito de la salud mental, la atención plena se ha convertido en una herramienta importante en el tratamiento de la ansiedad, la depresión y el trauma. Las intervenciones basadas en la atención plena se utilizan ahora de manera generalizada en entornos clínicos, con terapeutas y consejeros incorporando técnicas de atención plena en su práctica. La evidencia que respalda la eficacia de la atención plena en el tratamiento de la salud mental ha impulsado aún más su crecimiento como práctica global. La comercialización del yoga y la atención plena. A medida que el yoga y la atención plena han crecido en popularidad, también se han comercializado. El yoga, que originalmente se veía como una práctica simple y de base, es ahora una industria multimillonaria. El equipo de yoga, la ropa y los accesorios se comercializan ampliamente, y muchos consumidores asocian estos productos con un estilo de vida saludable y consciente. Si bien la comercialización ha ayudado a difundir el yoga a una audiencia más amplia, también ha llevado a preocupaciones sobre la dilución de los aspectos espirituales y filosóficos de la práctica. Algunos críticos argumentan que el yoga se ha convertido en una mercancía, enfocándose más en las posturas físicas y menos en los principios espirituales y éticos que eran fundamentales para su forma original. De manera similar, la atención plena, aunque vista principalmente como una herramienta terapéutica, también se ha comercializado con aplicaciones, libros y programas diseñados para hacer la atención plena más accesible a las masas. Si bien la disponibilidad generalizada de estos recursos ha ayudado a democratizar la atención plena, ha generado interrogantes sobre la simplificación excesiva y la reducción de la atención plena a una técnica de autoayuda, desvinculada de sus orígenes budistas.
La expansión del yoga y la atención plena ha sido un fenómeno global, influenciado por factores como el deseo de bienestar personal, el auge de la cultura del bienestar y el aumento de la conciencia sobre la salud mental. Aunque el yoga y la atención plena tienen sus orígenes en antiguas tradiciones orientales, han sido adaptados y transformados a medida que se han expandido a través de culturas. Hoy en día, estas prácticas son adoptadas en todo el mundo, ofreciendo herramientas para la salud física, la claridad mental y la resiliencia emocional. Sin embargo, la comercialización tanto del yoga como de la atención plena plantea preguntas importantes sobre la preservación de sus raíces culturales y espirituales más profundas. A pesar de estas preocupaciones, la popularidad perdurable del yoga y la atención plena refleja su atractivo universal como caminos hacia el autodescubrimiento, la paz interior y el bienestar en el mundo moderno.